Pero estoy muy contento de estar entre ustedes, de estar compartiendo este tiempo en familia. Ahí veo muchas caras conocidas. Hola Vicky, Samu, ahí la familia, hola Usa. Así que estoy muy contento de estar entre ustedes, de poder compartir este tiempo. Hola Mati. Me acompaña ahí mi novia, Lacan, mi compañera. Yo sé que a ella no le gusta que la presente, que la mencione, pero es valioso e importante que para mí esté acá, así que quería mencionarla. Y también agradecido con mis amigos también que están ahí haciendo el aguante. Y la verdad que pensaba en este tiempo, durante la semana y hace un tiempo cuando hablé con el gringo para compartir en este momento. Y la realidad es que cualquier cosa que charlemos hoy, que conversemos, que reflexionemos, que compartamos, no son cosas que de ninguna manera yo pueda tener cerradas en mi vida o solucionadas o listas, sino todo lo contrario, son cosas que el Señor viene movilizando en mí y que están lejos de llegar a una conclusión. Así que me encantaría, sería precioso que juntos podamos llegar a algo, que juntos podamos reflexionar y que juntos podamos construir algo que el Señor ponga en nuestros corazones. Así que cualquier cosa que haya en su corazón, que a lo mejor tienen ganas de decir, che, esto pienso, esto se me vino a la cabeza, esto tengo en el corazón en este momento, sería precioso que podamos tener un tiempo donde todos juntos compartamos. Así que si alguien tiene un comentario, una mención, un detallito, un pasaje, cualquier cosa que el Señor ponga en su corazón, estamos abiertos a escucharlo y a recibirlo y a poder compartir entre todos. Pues estoy convencido de que cuando el Señor habla a la iglesia. Esto es un tiempo de iglesia, de familia. Y así nos sentimos. Así que, si les parece, lo manejemos de esa forma. Y en primer lugar, tenía ganas de arrancar con algo un poco a escucharles las voces, que podamos despertarnos un poquito. Y me gustaba la idea de traer una imagen algo abstracta, una imagen un poco, ¿cómo podemos decir? Una obra de arte bien contemporánea, si se quiere, de los gustos actuales, paleta de colores muy de hoy. Y me gustaría que, si pueden decirme alguna palabra, vamos a resumirlo a una palabra para ver si tenemos poder de síntesis, que es algo que yo no tengo, pero me gustaría que si alguien tiene una palabra que se le venga a la cabeza como para titular esta imagen, para darle título a esta obra, la diga. Una palabra o le vamos a dar el poder de dos palabras si son un poquito más extensos. Pero, ¿qué se les viene a la cabeza? Una palabra para poder ponerle nombre a la imagen. ¿Cómo? Diferente, muy bueno. ¿Algo más? Destacado, muy bueno. Vacío, ajá, muy bueno. Espera, ajá. ¿Qué más? Especial, ajá, muy buenas. Lo particular. O no particular. LO particular. Lo perfecto, lo particular. ¿Algo más? Una sola. Una sola. Paciente, ajá. Me encanta. Acompañando. Bien. ¿Indiferencia es o indiferencia? Muy bueno. Bueno, me encanta. Y tiene mucho que ver, lo que estuvieron diciendo tiene mucho que ver con lo que un poco vamos a estar conversando hoy. Así que si querés, Nico o Tommy, no sé quién está, pasar la siguiente diapo. Y me encanta que estén leyendo cronológicamente Lucas, porque me parece súper interesante como ir... Siento que están atestiguando juntamente con Lucas los hechos y las obras de Jesús. Es como que ustedes van acompañando a Lucas en su proceso de mirar atentamente a Jesús, de seguir con atención a Jesús y ver lo que él hacía en medio de la gente. Entonces, esto de leer en orden un evangelio tiene mucha riqueza, porque probablemente ustedes ya vienen de un proceso y van a seguir en un proceso de lectura comunitaria que hace que se enriquezca mucho la historia que hoy vamos a charlar. Quería ponerle un título o algo para que pensáramos juntos y se me ocurrió esto de cuando un grito resalta. Y vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Si quieren, la siguiente. Me gustaría también ahora que si
3 personas, o la mayoría, pueden buscar algunos de estos versículos y leerlos en voz alta. Tenía un profe del secundario que decía que la escuela y la iglesia son los únicos 2 lugares donde se mantiene la lectura en voz alta, y me parece algo precioso el poder leer en voz alta pasajes y escucharlo todo. Así que si quieren buscar estos pasajes y lo vamos leyendo en voz alta y nos escuchamos, y vamos a ver algunas cuestiones con esto. Así que después, el primero que tenga Juan, simplemente alza la voz y lee el pasaje. De bodas se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le respondió: Madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Buenísimo. ¿Alguien tiene Juan 6? Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Cuando todos vieron este milagro dijeron: de veras, este es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. ¿Y Marcos? Aquel hombre quedó completamente sano, pero Jesús lo describió con una seria advertencia: no le digas a nadie lo que te sucedió, solo ve con el sacerdote para que te examine y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes verán que ya no tienen esa enfermedad. Bien. ¿Qué tienen en común estos 3 pasajes? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué ven en común en estos 3 relatos? Puede haber varias cosas, pero algo que se les ocurra y que les parezca que tengan en común estas 3 porciones de historias de Jesús. Milagros, los 3. Pasar a ser el centro de ese momento, sino que tratan de salirse de esa centralidad. Bien. Centralidad me refiero al conocimiento, al exponer. A la exposición. Muy bueno. Jesús responde a necesidades. No quiere destacar que todos reconocían en lo que quería destacarse. Bien. Algo que todos reconocían, pero él buscaba no destacarse. Me encantó. ¿Algo más? Parecía que la necesidad no le convenía realmente, porque si quería destacar no tenía que haberlo hecho, pero parece que fue movido igual por esa necesidad, claro, a pesar de que, bueno, parecía que no, claro, que no quisiera incluso. Sí. Buenísimo. ¿Algo más? Si a uno tiene atragantado ahí, es el momento de largar. La acción de colectiva, que es como podía ver diferente, naturalmente diferente y quedaba ahí. Buenísimo. Me encantan las asociaciones, está buenísimo. Va por ese lado. Lo que yo pensaba y buscaba estos pasajes tiene que ver con este Jesús que, ya sea porque no era el momento todavía, que él lo decía, un Jesús muy paciente, esperando los tiempos del Padre, de su Padre, en dependencia absoluta a lo que Dios le iba mostrando, ya sea porque no sea el tiempo o ya sea por su riesgo de muerte inminente al momento de exponerse y exponer el poder de Dios en él, o ya sea por la no exposición, porque yo creo que hay un patrón de Jesús en los milagros y es esta calma, pero esta búsqueda de no exponerse y de escapar un poco, vamos a ponerlo en términos actuales para que nos entendamos. Jesús se escapaba del circo mediático del momento, se escapaba a lo mejor de los fariseos, se escapaba de la mirada pública, se escapaba de la exposición de las cámaras, de la fama. Hay un Jesús que escapa incluso a veces a actuar justamente por esa razón, pero un Jesús muy despierto a la necesidad. Ahora, yo me preguntaba,
y esta pregunta es la que es el eje de este tiempo, es ¿por qué Jesús obraba en determinados momentos? Era como que había algo que fracturaba esa búsqueda de Jesús de mantenerse un poco a los márgenes en determinados momentos, fracturaba eso y llevaba a Jesús a obrar con milagros sobre las personas. E incluso, ¿por qué Jesús elegía a personas determinadas dentro de la multitud para obrar sobre ellas? Me imagino la cantidad de gente que se habrá presentado ante Jesús, diciéndole, Jesús, necesito que hagas tal cosa, Jesús, necesito que, Jesús, por favor, Jesús, Jesús. O sea, caminar con Jesús de haber sido una multitud de personas pidiéndole, una multitud de personas rogándole, clamándole, llantos. Me imagino un escenario absolutamente, en ese sentido, complicado en muchos términos. Y bueno, gracias Inés. Y me pregunto qué es lo que movilizaba a Jesús a obrar, aún dentro de la multitud, o qué es lo que movilizaba a Jesús a los milagros. Y en ese sentido, la siguiente diapo, esta es la pregunta, ¿no? Porque la historia que nos convoca hoy tiene que ver con un ciego, con una persona que era ciega, que en alguna de los evangelios lo mencionan como Bartimeo, no es el caso de Lucas, donde no menciona el nombre. Pero la pregunta que me hacía acerca de este milagro era ¿por qué Jesús hizo el milagro, en primer lugar? Un Jesús que escapaba de la fama, un Jesús que a lo mejor muchas veces prefería quedarse al margen de la exposición. ¿Por qué Jesús se movía a obrar y por qué elegía a la persona, como en este caso al ciego, para hacer este milagro? Así que si les parece, vamos a ir a la Biblia, vamos a leer esta historia. Está en Lucas 18. Y vamos a intentar descubrir algunas claves para poder pensar en esto, para nada concluidas, pero para poder conversarlo. ¿Sí? Si les parece, vayamos a la Biblia y busquemos. Para seguir la lectura, yo tengo la versión PDT. Y en esta versión dice así. El título es Jesús sana a un ciego. Cuando Jesús ya estaba cerca de Jericó, un ciego estaba pidiendo limosna al lado del camino. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí. Entonces el ciego gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia, o ten compasión, dice esta versión, de mí. La gente que estaba al frente del grupo lo regañaba y le decía que se callara, pero él gritaba aún más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y ordenó que le trajeran al ciego. Cuando estaba cerca, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le dijo, Señor, quiero recobrar la vista. Entonces Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha sanado. Al instante el hombre recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios. Y al ver esto, toda la gente también alababa a Dios. Podríamos cortar acá en realidad, y siempre me pasa que leo alguna historia del Nuevo Testamento, leo algún milagro de Jesús, leo algo que Jesús hace y digo, esto se autoexplica, no necesita más agregado, no necesita a veces interpretación, esto es precioso en sí mismo, pero sí lo que me parecía es que es tan rico que nos perderíamos de mucho si intentamos abarcar todo, ¿no? Si intentamos con toda la historia pensar en absolutamente todos los detalles, nos perderíamos a lo mejor, se nos pasaría el tren, ¿no? Así que les voy a invitar a hacer un pequeño foco, a enfocarnos en una parte en particular de la historia. Y me interesaba que nos enfoquemos, y creo que es la siguiente diapo, específicamente en el grito del ciego. La historia relata cómo Jesús venía caminando con una multitud y había una persona que se ve que destacaba, que resaltaba del resto de las personas. Yo me imagino lo que ha sido ese contexto. Es como decía recién, una multitud caminando en las calles de tierra, en patas o con sandalias o como fuese, pero
debe haber habido animales, personas, un griterío absoluto, niños, niñas. Debe haber sido una cuestión bastante intensa a nivel personas, a nivel movimiento, a nivel ruido, pero de repente había un grito, y por eso es el título, que resaltaba, que sobresalía de esta multitud o de este tumulto o de este bullicio. Había algo que iba un poquito más allá y que hizo que Jesús no solo parara la oreja, sino que se detuviera y algo quebró dentro suyo, algo movilizó dentro suyo que lo movilizó a actuar. Porque como les digo, debe haber tanta gente que le estaba pidiendo milagros en ese momento. Imagínense caminando hasta Jericó, llegando hasta ahí, debe haber tanta gente que le debe estar, Jesús, por favor, Jesús, por favor, Jesús. Y hubo algo en el ciego, en Bartimeo, en el caso del Evangelio de Mateo, si no me equivoco, que lo menciona, o de Marcos, hubo algo en Bartimeo, hubo algo en este ciego que hizo que Jesús lo mirara, se detuviera y movilizó algo dentro suyo, conmovió a Jesús de manera que él quisiera actuar sobre su necesidad. Porque necesidades me imagino que había muchísimas. Me hace acordar, por ejemplo, yo tengo un hermano que se llama Esteban, y él toca el bajo, el instrumento del bajo que tiene 4 cuerdas y que se escucha grave. Y resulta que él cuando escucha música, lo primero que escucha es el bajo. Y resulta que la mayoría, los legos, la mayoría de nosotros, quienes o tocamos otro instrumento o no tocamos nada, lo primero que escuchamos es a lo mejor la guitarra, la voz, la melodía principal de la canción. Y el bajo, la mayoría de las veces, lo damos como algo que está, pero ni lo escucho, digamos. Como una frecuencia tan como low, tan baja, que ni idea si está ahí, si no está. Y hasta que si no estuviese, no sé si pasaría algo, digamos. Pero mi hermano y mi papá, porque mi papá fue el que le pasó la pelota del bajo, son el primer instrumento que escuchan y dicen, mirá qué buen bajo, cuando estás escuchando un tema, viste, en el auto, lo que sea, qué bajazo. Y a lo mejor uno está y dice, sí, o sea, la verdad no le hubiese dado cabida si no lo decían ustedes, pero como lo mencionan, es verdad, tiene un muy buen bajo. Pienso en el ciego como el bajo de esta historia, en el sentido que, y a Jesús como el bajista, porque hubo algo en ese bajo, en esa persona, que hizo que Jesús lo escuchara por sobre una multitud. La pregunta es que, y acá me valgo de algunas ideas también de Alejandro Pronsato, un autor que me gusta mucho y que tiene un libro que se llama Evangelios Molestos, que lo recomiendo si quieren una lectura de verano o ya no de verano, pero si quieren una lectura linda, es hermosa y me valgo de algunas de sus ideas también para pensar en esto. Hay 2 palabras resaltadas, si querés dejarlo ahí de paso, así queda como abierta abstractamente. Hay 2 palabras resaltadas, hay 2 frases. La primera es hijo de David y la segunda es ten misericordia de mí. Es un grito concreto al hueso del ciego hacia Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Uno podría pensar, ¿qué puede tener de especial este grito? ¿Qué puede tener si tiene 4, 5, 6 palabras? ¿Qué puede hacer que esto le hubiese abierto los ojos a Jesús y hubiese dicho, quiero hacer algo sobre esta persona? Y me puse a investigar porque nunca había antes visto o un poco hecho una búsqueda acerca de qué significaba la expresión hijo de David. Y acá me meto en un terreno en el que no me gustaría meterme porque seguro hay gente que sabe mucho más que yo de teología, que tiene un conocimiento mucho más abarcativo del Antiguo Testamento, pero según lo que busque, y acá justamente entra la comunidad donde ustedes pueden decir, está diciendo cualquiera flaco, déjame a mí que suba y lo hago, no tengo ningún problema, le dejo el micrófono, hablo a la otra persona y yo después vuelvo. Pero según lo que estuve buscando, hijo de David es una expresión que viene a cumplir una profecía que Dios le hace a David en el libro de 2 Samuel. Nosotros lo podemos encontrar en el libro de 2 Samuel. Es tanto una profecía a nivel sanguíneo, porque si seguimos la línea de sangre, Jesús está emparentado con David a nivel sanguíneo, pero también es una profecía acerca del Mesías que iba a venir. No lo iba a leer, pero lo tengo acá anotado, así que lo leo, a 2 Samuel. Es el 7, 13 y 17, que dice, cuando tu vida llegue a su fin, le decía Dios a David, y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes, hablando de Jesús, por supuesto, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré el trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. ¿No? 2 Samuel, en este pasaje se estaba profetizando la venida de un Mesías que iba a establecer un reino
eterno. Entonces, el hijo de David sería, creo que, chato pensarlo únicamente como un parentesco sanguíneo entre Jesús y David, sino que había una declaración de parte del ciego de decir Jesús, Mesías, Jesús enviado de Dios, Jesús cumplimiento de la promesa de un reino eterno, ten misericordia de mí. Entonces, hay mucha más profundidad en el grito de lo que se ve a simple vista. Y después, el ten misericordia de mí, hay definiciones de misericordia que ya probablemente las sabemos. Misericordia, poner el corazón en la miseria del otro, que encima tiene un juego de palabras que anda a chequear si tiene algo que ver, pero queda lindo. Ten misericordia de mí, él se declaraba a sí mismo susceptible de ser compadecido. Le decía, necesito de esa misericordia. Pues si no, no lo hubiese pedido. Cuando alguien dice, Jesús, tené misericordia de mí, es decir, necesito de esa misericordia. Necesito que ponga tu corazón en mi miseria. Entonces, había un reconocimiento de dos cosas en este grito desesperado del ciego, que incluso quiso ser acallado. Hijo de David, Mesías, enviado, cumplimiento de la promesa, ten misericordia, necesito tu misericordia, soy un humano miserable. Y las dos las podemos, si querés pasar a la siguiente, las podemos resumir en dos cosas. Pasa las dos más. Eso, exactamente. En dos pequeñas oraciones, dos pequeños términos. En primer lugar, a través de ese grito, el ciego estaba reconociendo su condición humana. Y condición humana intrínsecamente miserable, porque la realidad es que no hay humano que no sea miserable. Capaz alguno me dice que pesimista, hermano, y sí, lo somos un poco por naturaleza, pero sí, la realidad es que somos miserables, porque somos pecadores, porque tenemos que pagar impuestos, yo no, todavía, perdón, les tiro un poquito de... pero laburamos, tenemos que trabajar para vivir, no hemos ganado, lamentablemente, desde Adán y Eva, parte de nuestro sufrimiento, ¿no? Entonces, somos miserables. Por ser seres humanos, somos intrínsecamente miserables, lamentablemente. Entonces, la condición humana, la miseria humana y la fe, porque si vieron que a veces hablamos de la oración de fe, ¿no? Si había una oración de fe más certera era la del ciego. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese, en vez de decir Jesús entra en mi corazón, dijo eso y es lo mismo y hasta... absolutamente verdadero. Entonces, en ese grito había también fe de parte del ciego de que Jesús era el enviado de Dios, de que Jesús era quien venía a redimir a su pueblo, de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era la promesa cumplida de Dios. Entonces, como en un grito desesperado, ahogado, en un grito que quiso ser acallado por la multitud, un ciego, una persona miserable, que probablemente tenía más miserias que la ceguera, me animo a decir y me animo a hipotetizar porque no lo sabemos, pero probablemente la ceguera era parte de miserias espirituales también que él tenía en su vida, como nos pasa a nosotros. En un grito, el ciego pudo demostrar su condición humana y su fe. Así que, si quieren, vamos a la que sigue. Y vamos ya llegando al final, vamos cerrando. Se me ocurrían y buscaba dos ejemplos en la Biblia donde también... esta es una frase de Pronsato que les decía, que me gustó poner, me parecía que resumía bastante bien esto. Dice, Jesús compadecido y al ver su fe, son dos leitmotivs de los milagros. El leitmotiv es la idea principal en una canción, por ejemplo, está acuñado en la música el término. Puede ser, por ejemplo, una línea melódica que se repite en una canción y a la que se vuelve cuando se fue mucho, bueno, vuelve a esa idea. Bueno, el leitmotiv tiene que ver con eso, es como la constante, le llaman la constante inspiracional, dicen los que saben, de los milagros. Entonces podemos leerlo así, Jesús compadecido y al ver su fe son dos constantes o aquello que inspira los milagros. Cristo responde exclusivamente al espectáculo de la fe y a la provocación del sufrimiento humano. Un Cristo que a lo mejor escapa de otros espectáculos, escapa de un milagro espectacular, de una caída de fuego del cielo, de un cachabum, responde exclusivamente y su corazón se moviliza cuando ve fe y ve un reconocimiento de la condición humana. Y les leo rapidito dos frases de dos otros milagros en caso de Lázaro.
En el versículo 32 dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Un reclamo. O sea, María le estaba reclamando a Jesús, Jesús, si vos estabas acá, mi hermano no moría. ¿Qué hay más humano? ¿Qué hay más humano y miserable que un reclamo? Somos muy de reclamar, y a reclamarle a Jesús, reclamarle a todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese contexto de un reclamo, dice, Jesús vio que María estaba llorando y también los judíos que la seguían. Esto le afectó profundamente y se sintió muy conmovido. O sea, aún en el contexto más humano de un reclamo, Jesús se afectó y se sintió conmovido. Obviamente Jesús también estaba movilizado por la muerte de su amigo Lázaro. Y después, cuando sana al siervo del centurión, otro milagro, dice que entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra donde estás y mi siervo te sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen, y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y les dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Entonces, el tipo le estaba hablando de su laburo. O sea, el centurión romano, un laburante, un soldado, de un cargo específico, acá también puede entrar algún teólogo que sepa mucho más del tema, le estaba comparando a Jesús con su día a día laboral. Cuando yo lo sé porque estoy bajo las autoridades de mis oficiales y tengo autoridad de mis soldados, solo tengo que decir vayan. O sea, empezó a hablar de su trabajo en medio de la conversación. Y esa comparación, esa conexión entre la humanidad, como lo puede ser un trabajo, como lo puede ser tu vida laboral, tu vida estudiantil, tu vida de lo que sea, esa conexión entre la humanidad más profunda y la fe fue lo que hizo que al oírlo Jesús quedó asombrado y le dijo, ¡hey! No vi en todo Israel una fe como esta. Entonces fíjense que está esta constante en los milagros, que aquello que moviliza, que le mueve el piso a Jesús, tiene que ver con una fe, pero que está en un contexto puro y plenamente humano. Una fe que no se encuentra en una nube de irrealidad, en una nube sino una fe que se encuentra pura y exclusivamente en un contexto humano. Y por humano, miserable, ¿no? Así que bueno, vamos, creo que ya es la última, o una de las últimas. Bueno, hay una frasecita, el Evangelio es la respuesta a un grito desesperado, un salto a lo incierto que brota desde la más profunda y vulnerable humanidad. Pensaba que las personas que seguían a Jesús, que estaban en conjunto con Jesús, no habían entendido el Evangelio. Por eso es que querían callar al ciego. Pero ojo, no lo estoy diciendo con juicio. Yo no me quiero imaginar lo que yo hubiese sido caminando en la época de Jesús sin entender nada, sin siquiera haber visto la obra consumada de Jesús. Yo no hubiese estado entre esas personas. O sea, yo hubiese estado en mi casa alabando al César, me parece. Entonces, no lo digo con condenación hacia ellos, pero no habían entendido el Evangelio. No habían entendido que el Evangelio es una respuesta al grito desesperado que brota desde la más profunda y vulnerable humanidad, que fue exactamente lo que Jesús vio y escuchó en el ciego y fue lo que despertó su atención para hacer el milagro. Entonces, eso me llamaba la atención acerca de la multitud, ¿no? Y algunas preguntitas, creo, al final. Le puse inconclusiones, porque le había puesto conclusiones y dije, no, esto no está nada concluso, porque encima son preguntas, así que las dejo abiertas, que tienen que ver con lo que estuvimos conversando. ¿Cómo conciliar? Ojo, son preguntas medias amplias y a lo mejor, no vamos a llegar a una respuesta ni nada cercano, por eso le digo que estas son cosas que el Señor me puso en el corazón y me movilizó y que yo cuando llegue a mi casa tengo que seguir carburando y tengo que seguir pensando de qué maneras. Pero una de las preguntas es cómo conciliar lo sobrenatural de la fe, la espiritualidad plena con lo humano de nuestro contexto. O sea, yo me imagino que vos pagás impuestos, como decía, que trabajás, que estudiás, que estás casado o no, que tenés una familia,
por lo que no conozco a la mayoría, pero que están en un contexto humano, en un contexto rutinario, si se quiere. Es raro y es difícil escapar de esa rutina. Ahora, la pregunta es, no cómo puedo salir de la rutina para poder tener tiempos especiales con el Señor. ¿Cómo el Señor puede transformar lo rutinario en algo plenamente espiritual? ¿No? Entonces, la pregunta tiene que ver con cómo la fe puede brotar en medio de la humanidad de mi contexto. Cómo el grito, hijo de David, la declaración de Jesús como el Mesías, puede brotar en medio de mi contexto más miserable, ¿no? Porque además puede haber otras cosas también. Otra pregunta, ¿de qué manera puede brotar convicción de quién es Jesús aún en nuestros gritos más desesperados? Porque a lo mejor no solamente hablamos de trabajo, no solamente hablamos de estudio, no solamente hablamos de impuestos, sino a lo mejor hoy estás en un tiempo súper difícil, un tiempo de alguna pérdida, en un tiempo de alguna lucha durísima, en un tiempo de algún dolor que parece insanable, estás en un tiempo complicado y necesitas gritar y no te sale el grito, ¿viste? Cuando uno está ahogado. Entonces, ¿cómo puede brotar este hijo de David en nuestro grito? ¿Cómo puede brotar un grito que no sea únicamente un grito desesperado, sino que aún en la humanidad pueda tener convicción de quién es Jesús y lo que Él puede hacer? Y una última pregunta que a lo mejor nos invita a pensar hacia afuera, nos invita a preguntarnos sobre los demás. ¿Cómo luchar? Y acá pónganse en el lugar de la multitud que caminaba junto a Jesús y buscaba callar el grito del ciego, ¿no? Pónganse en ese lugar un segundo, porque sé que si estuviésemos entre la multitud probablemente estaríamos entre esos. O no, quién sabe. ¿Cómo luchar contra la apatía cotidiana en la que solemos sumergirnos a pesar de caminar junto al Maestro? A veces caemos como en un bache, ¿no? No sé si soy el único que me ha pasado o que me pasa cotidianamente, de entrar a veces alguno capaz tiene una palabra mejor, pero en una constante como de rutina, pero con el mismo Maestro, de caminar a su lado, pero ser absolutamente apático con los que me rodean, con estar cansado a lo mejor, la verdad que no sé por qué sigo en lo que sigo, no sé por qué estoy acá, a lo mejor me estoy abriendo demasiado, pero muchas veces me pasa, y me ha pasado, de entrar en una apatía, en un estado de decir, Señor, no sé qué quieres, no sé, o incluso, cállense estos que gritan y buscan tanto de Dios y gritan así desesperados y hacen ruido. Terminé siendo la multitud a la que muchas veces miré con desprecio. Entonces, ¿cómo luchar contra esa apatía que muchas veces, contra esa insatisfacción como a que a veces se nos adueña, en la que solemos sumergirnos a pesar de estar caminando junto al Maestro? Y por último, una última diapo, espero no haberme pasado el tiempo, como que no tengo muy poco poder de síntesis, me cuesta mucho, por eso estoy intentando como apurarlo. Es de otro evangelio, pero la misma historia. Es Marcos atestiguando lo mismo que atestiguó Lucas, pero Marcos lo hizo con un nivel de detalle un poquito más detallista, valga la redundancia. El versículo 49 de Marcos capítulo 10, dice, cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, la misma multitud apática llamó al ciego y le dijo, anímate, le dijeron, vamos, Él te llama. Y me gustaba cerrar con esto, que pudiésemos pensarnos como el ciego, que nos pudiésemos poner en su lugar, que a lo mejor es la parte cliché, es lo que solemos hacer, nos ubicamos ahí en el lugar del vulnerable, del roto, y porque sí, lo estamos, a veces nos cuesta ubicarnos en el lado de la multitud, nos cuesta ubicarnos en el lado del que ni siquiera estaba, pero cuando nos ubicamos en el lugar del ciego, me encantaba poder pensar y cerrar de esta forma. Cuando Jesús nos llama, no hay esperanza mayor. Cuando Jesús está a la puerta, como dice Apocalipsis, o cuando Jesús está rondando y llamándonos, no hay lucha mayor o mejor contra la apatía que nos inunda muchas veces en el día a día. Entonces, sobre la pregunta de cómo puede brotar la fe, aún en un contexto tan humano, en un contexto tan rutinario, en un contexto tan complicado como es vivir el día a día en la Argentina, no, vivir el día a día y, bueno, todo lo que eso implica, aún en ese contexto, anímate, que vamos, Él te llama.
Me gustaba pensar en eso. Así que bueno, eso es todo. Y bueno, si les parece podemos cerrar orando, o si alguien tiene algún comentario, si quieren oramos y queda súper abierto porque, bueno, simplemente eso creo que el Señor no habla a uno enviado o uno, sino que nos habla a todos a través de su palabra. Y cuando abrimos la Biblia ya está, Él empezó a hablar, entonces a veces sería bueno leer la Biblia juntos y que empiece a surgir. Así que cualquier cosa que también el Señor ha puesto en su corazón me parece que estaría lindo. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias porque simplemente con abrirla, con buscar tu voz, ya somos abrazados, ya somos confrontados, ya entramos en un ciclo hermoso que sos vos hablando, simplemente eso. Dispusimos el corazón a querer escucharte y vos hablaste, Señor, a nuestros corazones. Papá, te pedimos realmente que puedas ayudarnos a buscar mecanismos, formas, maneras para que la fe pueda brotar en nuestro contexto humano, que así como el ciego que a través de un grito pudo expresar su miserable humanidad, pero a la vez su convicción de quién eras vos, que nosotros podamos hacer lo mismo, Señor. Sea a través de un grito, sea a través de una canción, sea a través de un escrito, sea a través de una cara, sea a través de un pensamiento, de la manera que vos tengas con nosotros para poder expresarnos, que podamos demostrar fe y humanidad al mismo tiempo y que vos te complazcas de eso, Señor. Que algo en nosotros, en nuestro grito, en nuestro pedido, en nuestra búsqueda, movilice tu corazón, Señor. Nos animamos a pedírtelo, nos animamos a pedirte eso y nos animamos a decirte que realmente te necesitamos en medio nuestro, que nos perdones porque tantas veces somos como la multitud apática a nuestro alrededor, que buscamos acallar a aquellos que gritan con fe y reconociendo su miseria. Nos ubicamos de ese lado tantas veces, Señor. Así que te necesitamos, Señor, te necesitamos en medio de nuestras vidas y realmente queremos hacer las cosas a tu manera, de la manera en que vos las pensás, de la manera en que vos las diagramas. Queremos seguir ese modelo, Señor. Y ayúdanos a no únicamente estar abiertos a nuestra propia necesidad y a nuestros propios gritos, sino, Señor, estar atento a lo que nos rodea, Señor, a las personas en medio nuestro que también están gritando, aunque a veces hagamos oídos solo a eso y busquemos acallarlo, Señor. Ayudamos a hacer una iglesia despierta hacia las necesidades de los demás, Señor. Queremos serlo. Así que, Papá, te agradecemos por este tiempo y seguir hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús.